aplicar a mí torque, en qué punto me conviene aplicar torque para poder calcular las reacciones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Voy a aplicar torque acá, en el centro de la barra? No, En alguna de las ¿por qué? reacciones. Porque me van a intervenir las dos reacciones que son las dos incógnitas que yo no tengo. Entonces, ¿dónde me conviene aplicar? Bien, no sé quién habló recién, pero dijo, creo que Alejo fue. Sí, Me sí. conviene aplicar torque en donde están aplicadas las reacciones, en A y en B. ¿Por qué? Porque si yo aplico torque en A, la reacción de A se me va a anular y voy a tener como única incógnita la reacción de B. Y viceversa, si yo aplico torque en B, la reacción de B se me va a anular y voy a tener como incógnita la reacción de A. ¿Por qué se me van a anular la reacción de B cuando yo aplico torque en B y la reacción de A cuando aplico torque en A? Que va a estar en el eje, digamos. Porque No puede están ser en el eje de único. acción y no tengo distancia. Perfecto. Entonces, sumatoria de torque con respecto al eje A, dijimos, como está en equilibrio, condición de equilibrio, 0. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué fuerzas actúan que me generan torque con un eje que pasa por el punto A? Acuérdense, positivo tomamos hacia la derecha. El peso de la barra y el del El peso de la bloqueo. barra. El peso de la barra, torque. Fuerza por distancia. ¿Qué distancia tengo desde el peso de la barra que está aplicado en el centro de masa de la barra con respecto al punto de apoyo acá? 5 metros. Perdón, Y lo hice mal. ¿cuánto 5 Santiago? metros, creería. 5 metros, exactamente. ¿Se entiende por qué 5 metros? Uno de cada lado y 10 en el medio y 2, 5. A cada Exactamente. soporte. Yo de acá a acá tengo 1 metro, de acá a acá tengo otro metro, entre ellos tengo 10 metros, y la fuerza del bloque está aplicada en su centro de masa, que está a 5 metros de distancia de este cuadro. ¿Va a ser positivo o negativo el torque que me genera el peso con respecto al punto A? Si yo tomo positivo en sentido horario. Positivo. Positivo, entonces sería el peso por los 5 metros. Perfecto. ¿Qué otra fuerza me genera torque? El peso del bloque. El peso del bloque. ¿Y qué distancia tengo del peso del bloque aplicado al punto donde estoy aplicando torque? 11. ¿Cuánto? No, de... Acuérdense, yo de 10, punto, 10, 10. de punto a punto tenía 10, pero el peso está aplicado a 3 metros del borde. 8 puede ser. 8, 8. 8 metros, Me exactamente. equivoqué. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Igual que el peso. Tiene la misma dirección. Positivo. Entonces va a ser peso del bloque por los 8 metros. ¿Y qué otra fuerza me genera torque con respecto a este punto? La reacción del segundo Reacción soporte. en B, que va a ser negativo. La reacción en B, que va a ser negativa, ¿y a qué distancia estaría? A 10 metros. 10. 10 metros, por 10 metros. ¿Y a qué igual todo esto? A 0. ¿Se animan a despejarme la reacción en B y me dicen cuánto vale? Esto lo tengo como dato, esto lo tengo como dato. Por lo tanto, la única incógnita que tengo que calcular es RB. $280 Newton. Si no hice mal la cuenta. Perdón, no te entendí. ¿280 o 80? 280. 280 minutos. Perfecto.
Esa es la reacción que vale B. Bien. Me pide calcular la otra reacción. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? El mismo, pero del otro lado. Lo mismo, pero en torque en B. ¿Se animan a calcularlo? Dale. Acuérdense, positivo en sentido horario. ¿Alguno lo pudo calcular? 100 me dio. ¿Cuánto te dio, Santiago? 100 newton. 100 newton. Perfecto. Entonces dice Santiago que la reacción de A le da 100 newton. ¿Y cómo lo podemos corroborar a esto, si está bien o no? ¿Qué les Podrías parece? tomar el torque. Tendría que ser la sumatoria de fuerza. Hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y, ¿cuánto nos tiene que dar? 0. Entonces una manera de chequearlo es que haciendo la sumatoria de fuerzas en Y sea 0. Y a ver qué tenemos. Reacción de A, 100 newton. Más reacción de B, 280 newton. Y tiene que ser igual a el peso y el peso del bloque, porque están en otro sentido. Serían 80 más 300 newton. 380 de un lado, igual a 380 del otro lado. O sea que el cálculo lo hicimos perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, me quedó una consulta a mí. Sí, decime. ¿Por qué en el diagrama de cuerpo libre no se pone la normal y el peso? O sea, no Porque es estamos necesario. haciendo, directamente hicimos la fuerza que actúan en lo que interviene Claro, en la barra que me van a generar torque. La normal no me claro, va a no, producir no. el torque, ¿se entiende? Son las fuerzas Sí, que sí, intervienen digamos, en la claro, sí, barra. no son necesarios. Gracias. Perfecto. Vamos a hacer Profe, otro. yo no Sí. entiendo por qué cuando hicimos la sumatoria de torque en A, el peso era positivo, el peso tanto de la tabla como del bloque. No entiendo cómo Bien, darme cuenta con eso que decir. nosotros tomamos la condición de que el sentido del torque que sea en sentido horario sea positivo. Si yo tengo esta barra y tengo el peso del bloque que me está generando una fuerza hacia allá, ¿hacia dónde me giraría la barra? Con respecto a un punto que está acá. El sentido positivo. ¿Se entiende? Claro, sí, yo lo tomaba como si fuera un eje, pero no tengo que fijarme en el movimiento que hace, digamos. Exactamente. Listo. Si no, por la regla de la mano derecha, sería la fuerza por la distancia hacia el punto A, tengo un vector que entra en la pizarra, sentido positivo. La reacción de B está así, y la distancia hacia el punto A es para allá, tengo un vector que sale de la pizarra, ¿sí? Sentido negativo. Listo. Siempre Genial, aclaramos gracias. nosotros. Positivo lo tomamos hacia la derecha y negativo lo tomamos hacia la izquierda. Profe, una pregunta. ¿Sí? Yo en vez de hacer el torque en B, sabiendo el torque en A, podría haber reemplazado en
En las En la fuerzas de I. sumatoria de fuerza. Sí, Sí, sí. pero ahí sí me da si 5 vos, a mí. si vos sacaste, Alejo, si sacaste la reacción en A, perdón, sacamos la reacción en B y nos equivocamos, y el torque, y a vos te dio una Claro, reacción de sí. un valor, ¿sí? Si aplicaste sumatoria de fuerza en I, vos ya arrastraste ese error. ¿Se entiende? Sí, sí. Claro, pero lo primero que pensé fue hacerlo así. Claro. En cambio, si lo haces por torque, como no te interviene ninguna de las dos incógnitas que vos tenés, ninguna de las dos reacciones, es difícil que te equivoques. Y después lo podés corroborar con la sumatoria de fuerza de Ni. ¿Se entiende? Claro, gracias. Bien. Esperen que se lo dibujo. Acá tengo una bisagra, una bisagra. Esto es un portón. Un portoncito. Una cosa así. Acá tengo otro poste. Y le quiero aplicar un hilo. Está a 30 grados. Acá tengo la bisagra A, la bisagra B. ¿Y qué más? Y el punto C acá de unión, acá del hilo. Y me dice, el enunciado dice, esto de acá a acá tengo 4 metros. Y de acá a acá tengo 2 metros de alto. Dice, es la puerta de un corral que tiene 4 metros de ancho por 2 metros de alto y que pesa, el peso de la puerta son 500 newtons. ¿Sí? Su centro de masa de la puerta está en su centro geométrico. O sea que si lo dibujamos un rectángulo, nos dice que su centro de masa está aplicado en su centro geométrico. ¿Sí? Ahí estaría aplicado el peso de la puerta, del portón. ¿Sí? Después tiene dos bisagras, A y B. La A está en el nivel superior y la B está en el inferior. Y se instala un alambre entre C y D. ¿Para qué? Para aliviar la tensión horizontal en A. O sea, que coloca este tensor, este alambre, y lo tensa de tal manera, ¿para qué? Para que la tensión horizontal en A sea 0. ¿Se entiende lo que el enunciado? Yo tengo un portón que está colgado entre dos bisagras, A y B, y le coloco un tensor, y lo que tengo que calcular es la tensión del alambre. ¿Qué tensión genero en el alambre? ¿Para qué? Para que la componente horizontal que me genera en la bisagra A sea 0. ¿Sí? O sea, para igualar la fuerza que hace A y B sería. Exactamente. Entonces le pregunto, si yo dibujo un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan en la puerta, ¿qué fuerzas tendría? El peso, que ya lo tengo por el peso del cuerpo, del portón. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza tendría? Tensión. Perdón, no te escuché. Tensión del alambre. La tensión del alambre, ¿que a dónde va a estar dirigida? Hacia allá. ¿Sí? Y después, ¿qué voy a tener? Voy a tener una reacción horizontal en la bisagra inferior HB, una reacción horizontal en la bisagra HA, y voy a tener una reacción vertical que va a estar dada por el apoyo propio en la bisagra, ¿sí? Tanto B como A. Y lo que me pide el enunciado es que calcule el valor de la tensión que yo tengo que generar acá. ¿La tensión para qué? Para que la componente horizontal de esa reacción que se me genera en la bisagra A sea 0. ¿Se entiende el enunciado? Básicamente para que la bisagra no haga fuerza hacia abajo. Exactamente, para que la bisagra no tenga una componente horizontal, no me genere ninguna fuerza en este punto acá. Les pregunto, yo tengo que aplicar, para calcular el valor de esta tensión, ¿qué les parece?
Voy a aplicar ¿qué cosa? Sumatoria de fuerzas. Si yo aplico sumatoria de fuerzas, les pregunto a ustedes, ¿eh? Nos En quedan X dos con Y. incógnitas. Exactamente, me va a generar incógnitas que no las tengo. Me va a generar la tensión y la horizontal en B, en X, que no la tengo, y me va a generar la tensión y las componentes en Y, en el eje de las Y, que no las tengo. Entonces, ¿qué Una me conviene pregunta. aplicar a mí? Entonces, Sí. arriba, ¿cuáles son las fuerzas que quedan? Pues se ve todo borroso. Las fuerzas de arriba a la izquierda. Queda. La vertical de A, la vertical de B y la horizontal de B. Perdón, profe. Sí, Esas obviamente. verticales, Sí. ¿o por qué surgen? ¿Por La qué de la surgen? bisagra. Porque yo tengo un apoyo en la bisagra. La claro. bisagra me genera una reacción, ¿sí? Que no sé en qué sentido va a estar la reacción, pero yo sé que voy a tener una componente horizontal y una componente vertical, ¿sí? Claro. Y Sí, acá voy a gracias. tener una componente en Y y una componente en X de la tensión, ¿sí? Acá tengo 30 grados, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, yo tengo que calcular el valor de la tensión T para que me cumpla esta condición, que H sea la componente horizontal en la bisagra A sea 0. ¿A dónde me conviene a mí aplicar torque para poder calcular el valor de la tensión? Donde se me anulen la mayor cantidad de incógnitas que no necesito. ¿Y dónde estaría ese punto? Si yo analizo este gráfico acá. ¿En B? ¿Dónde, Judith? ¿En B? En B, claro. Entonces yo tengo que aplicar acá. ¿Por qué aplicaría acá? ¿Por qué? Porque se me anularía la componente horizontal de B y la componente vertical de A y de B. ¿Por qué? Porque no tengo Distancia. distancia con respecto a este punto. Entonces no tengo torque. ¿Cómo me quedaría a mí sumatoria de torque aplicado a un punto B? Si estamos en condición de equilibrio, todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan que me generan torque con respecto a este punto? Este es el punto B. El peso y la tensión en el Bueno, eje Y. peso. Acuérdense, positivo hacia la derecha. Peso. ¿Positivo o negativo el torque del peso? Positivo. 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 Peso, ¿por qué distancia? La 2 distancia es metros. siempre la perpendicular, la menor distancia que yo tengo con respecto al punto B. 2 metros. Aquí está en el centro de masa el peso. 2 metros, claro. ¿Se entiende? ¿Qué otras fuerzas actúan y me generan torque? La tensión en Y. Tensión. La tensión en I, ¿positivo o negativo? Negativa, porque va contraria al peso. Perfecto. ¿Y qué distancia está la tensión en I con respecto al punto B? También 2 metros. Ojo, la tensión en I está en esta línea. Y es la menor distancia 4. perpendicular. 4 metros, perfecto. ¿Y qué otra fuerza me genera torque? La tensión en X también me va a generar torque, porque es una fuerza y esto me lo giraría así, ¿o no? La componente en X de la tensión. ¿Y qué es? ¿Positivo o negativo ese? Negativo. Negativo. ¿Y cuánto vale? TNX ¿Por qué es negativo? ¿Y cómo me giraría esta tensión el punto acá? ¿Cómo me Antihorario. lo giraría? ¿Positivo o negativo, Santiago? Negativo, antihorario. Exactamente, sería negativo. Nosotros pusimos positivo por... ¿Y por qué distancia estaría aplicada esa fuerza con respecto al punto B?
en perpendicular la menor distancia. Esto tenía 4 por 2. ¿Qué distancia estaría la componente en X? A 2. ¿Qué distancia? No te escucho, Ignacio. No lo escucho. A ver, Judy, háblame ahí, a ver. Creo que habían dicho a 2 metros. Ah, 2 metros, bien. No sé por qué no lo escucho. A ver ahora. 2 metros, sí, señor. Sí, 2 metros. Y todo esto igual a 0. Acá me parece que le erré yo, o lo Sí, el escuché mal. signo este signo es menos. Esto es negativo, sí. Porque la componente Y me la está girando en sentido antihorario. Bueno. Y ahora te hago una consulta. Sí, Justamente Santi, la tensión en X está en el eje horizontal. está así. Sí, y esta la distancia que te toma es la perpendicular a esta. Ah, dale, Exactamente. listo, gracias. Yo estaría acá y esta sería mi distancia. La menor distancia en perpendicular que me forma con respecto a la fuerza. Bien, la componente mi de la tensión, ¿cuánto vale? La tensión por el seno del ángulo, Por seno de 30 grados. ¿Y la componente en X de la tensión, cuánto vale? por el coseno. La tensión por el coseno de 30 grados. Entonces, ¿ahora qué me queda? Una ecuación con una sola incógnita. ¿Se animan a despejar la tensión y me dicen cuánto vale el valor de la tensión? Me dio 3732. Atención. 3.700. Ah, miércoles. 32. A ver. Me parece que es muy alto el valor. Sí, no me Tengo cierro. el 160,85 puede ser. O como ¿Cuánto, 86. Alejo? 160,86. Me parece que da un poquito más también. El peso del portón, ¿cuánto vale? 500 newton. 500 newton. O sea que son 500 Ah, lo hice con newton. 300 yo. Ah, porque parece un 3 acá, sí. A mí me da 500 más newton chico todavía. por 2 metros. Este término que está restando lo voy a pasar del otro lado, del igual, ¿sí? Me quedaría la tensión por el seno de 30 grados por 4 metros. Y este término que está restando lo paso del otro lado. Más tensión por el coseno de 30 por 2 metros, ¿sí?
Acá, ¿qué puedo hacer? Saco factor común, tensión, ¿no? Me quedaría tensión, seno de 30 por 4, más coseno de 30 por 2, que no sé cuánto da todo esto. Y ahí está, profe, le había errado en el signo. Ah, y acá me Puse quedaría menos que... abajo en vez de más. Me da 267, A mí 268. también. Exactamente, Bien, da por ahí. Da por ahí, bien. Sí, me parecía muy alto a mí también. 268 newton. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que yo tengo que generar en el alambre, con el torniquete, con lo que ate, una tensión de 268 newton. ¿Para qué? Para equilibrar el portón de tal manera que la resultante horizontal en la bisagra A me dé 0. ¿Se entiende? sí. Claro. Bien. Después me pide qué magnitud tiene la componente horizontal de la fuerza en la bisagra A. En la bisagra B. O sea que yo tendría que calcular la componente HB. Puedo aplicar sumatoria de fuerzas o puedo aplicar Y torque ahí en el otro torque se punto. podría ubicar en A. En A, puede Se ser. anulan las verticales. Se anulan las verticales y me quedaría la horizontal en B nomás. Si no, puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y acá me quedaría que la componente horizontal de la bisagra en B, positivo para allá, menos la componente horizontal de la tensión, porque la otra fuerza que yo tengo en X es esa, igual a 0. De acá puedo calcular HB, que no sé cuánto da. Coseno de 30, no sé. ¿Y ahí por 268 qué por coseno de 30. ¿Cuánto? ahí por qué HA no se pone? Porque la condición me decía que tiene que ser 0. Ah, pensé que era parte del ejercicio anterior. No. Seguimos con esa misma condición. Listo. Ahí 232 newton. Medio. Bueno, 232 minutos. Y la parte C del ejercicio, esta es la parte B, la parte C me dice que calcule qué fuerza vertical combinada ejerce en la bisagra. Una BA y una BB es una sola, que es combinada, que sería BA más B. Y ahí aplicaría sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual a 0. Profe, no sé si fui yo, Entonces, pero en un momento se te quedó todo congelado. perdón. La Sí, se parte C me cortó. dice... Sí, porque internet anda más o menos. La parte C me dice qué fuerza vertical combinada ejercen las bisagras A y B. O sea que en vez de existir acá una reacción vertical en A y una reacción vertical en B, existe una sola que van a ser combinadas, que va a ser la suma de las dos. La vamos a llamar B sub AB, A más B. Entonces aplico sumatoria en I, ¿y qué tengo? Si tomo positivo hacia arriba voy a tener esa fuerza vertical combinada de las dos bisagras, más la componente en I de la tensión, menos el peso, igual a 0. Entonces esto sería que la componente combinada, que sería la suma de las dos, sería los 500 newton que vale el peso, menos la componente en I de la tensión. Que esto sería 268. Seno de 30 es 0,5. Serían 268 por dividido 2, 134. Menos 500, 366, ¿puede ser que es? Sí.
¿Se entendió? Sí. Sí. Bien, perfecto. Lo pide combinada para poder sacar una sola para que no nos queden dos incógnitas, ¿sí? Nada más que por eso. Bien. Y vamos a hacer otro que creo que nos da el tiempo, porque yo tengo que dar otra clase ahora, si no, seguiríamos. Les pregunto, ¿momento de inercia ya lo dieron ustedes también? Sí. ¿Empezaron a ver algo de momento de inercia, eso? Con Adrián, digo. Sí, ya lo dimos. Sí, sí. Ah, bien. Bueno, entonces, la semana que viene a lo mejor podemos seguir dando. Bien. Esto sería así. Sería un poste que tenga una varilla, que tenga una cuerda, y del extremo derecho me cuelga un peso. El enunciado me dice que hay que verificar que la tensión que se me genera en el cable sea de 2000 newton. Si el cuerpo A, pesa 800 newton, y el puntal, o sea, este pedazo de barra, pesa 400 newton. Y su centro de masa está en el centro, en el punto medio. O sea que el centro de masa del puntal de la barra esta está acá, que está en el punto medio, o sea que esto tiene 4 metros, y acá 4 metros. O sea que el puntal tiene 8 metros de largo. Bien, yo tengo que averiguar la tensión que se me genera acá. Tengo que corroborar que valga 2000 newton. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre de esto, del puntal, de la barra, ¿qué fuerzas actuarían acá? El peso de la barra, el peso El del peso de bloque la y la barra que va a tensión. estar aplicado en su centro de masa, que vale 400 newton. Bien, ¿qué más? El peso del bloque en el extremo derecho. El peso del bloque que va hacia abajo, que vale 800 newton. ¿Qué más? La tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda, que va a ser hacia allá, y está a, perdón, no le di este ángulo, 30 grados, con respecto a la horizontal. Bien, ¿y qué más voy a tener? Con la pared. Exactamente, voy a Soporte. tener una reacción acá, que la reacción no sé para dónde saldrá, pero va a tener una componente horizontal y una componente vertical en el extremo ahí con la pared. Perfecto. Bien. Yo tengo que calcular el valor de la tensión de este punto acá. ¿Qué les parece? ¿Qué podría aplicar yo? Un torque en el punto de reposo. Torque en el punto de apoyo. ¿Por qué lo consideraría acá? Así se eliminan estas dos fuerzas que no sabe Se cuál. eliminarían las componentes horizontal y vertical de la reacción. Y me quedaría únicamente las componentes de la tensión, que es lo que yo quiero averiguar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sería? Sumatoria de torque con respecto al punto O, vamos a llamarlo O, igual a 0. ¿Qué fuerzas actuarían que me generan torque con respecto al punto O? Acuérdense que lo tomamos positivo hacia la derecha. Los dos, el peso de la barra y el del bloque. Y las El peso de tensiones. la barra y el del bloque me lo hacen girar en sentido Horario. horario, o sea, sería positivo. Bien. El peso de la barra, 400 newton. ¿Por qué distancia? Por 4 metros. Por 4 metros. Bien. Más el peso del bloque, ¿por qué distancia? 8.
por 8 metros. Bien. ¿Y después qué más tendría? La tensión. La tensión descompuesta. Bueno, voy a tener una tensión en X y una tensión en Y. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál me generaría torque en este punto? Hacemos de cuenta que la tensión en X está aplicada justo en el punto acá, en el medio, ¿no? Solamente la vertical. Ahí. La vertical, la componente en Y. ¿Y es positivo o negativo el torque según el sentido que nosotros tomamos? Negativo. Negativo. Entonces me quedaría la componente en Y de la tensión, ¿por qué distancia? 8 metros también. Por 8 metros, porque está aplicada en el extremo. Bien. ¿Cuánto vale la componente en Y de la tensión? T por coseno de 30. ¿Coseno o seno, Santiago? Seno, perdón. Ah, bien. T por el seno de 30 grados. ¿Y se animan a despejar ustedes y me dicen si la tensión es realmente vale 2000 newton? ¿Me corroboran eso? Bueno, Si hicimos los pasajes bien, tendría que dar 2000 newton. Si no da 2000 newton, algo hicimos mal. Sí, da 2000 clavado. Bueno, o sea que lo que hicimos lo calculamos bien. ¿Se entendió entonces lo que vimos hoy? Equilibrio. Yo les propongo que ustedes traten de ver, creo que el ejercicio 6.5, que de la guía que yo les pasé recién, le subí al Classroom, a ver si es, corroboro si es el número 6.5, que creo que es un portón también. No, no es un portón, no. El 6, perdón, el de las esferas. Traten de ver ese, se los dejo para que lo vean, y cualquier cosa lo resolvemos la semana siguiente, o bueno, no sé si va a dar clase de teoría o clase de práctica, vamos a tener el martes, pero bueno, queríamos avanzar un poco, como Adrián me dijo que no tenía, no sé si internet o energía o luz, se le había cortado algo. Internet. Entonces, bueno, quisimos por lo menos avanzar. Yo ahora tengo que cortarle porque entro a otra clase, ahora 11:20. Si no, seguiríamos. Pero bueno, por lo menos empezamos a ver esto, que era la parte de equilibrio. Hasta acá, lo que vimos hoy, ¿se entendió? Perfecto. Sí, profe. Entonces, Sí. hacemos Sí. sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, si tuviéramos en tres ejes, igual a 0. Y sumatoria de torque, al estar en equilibrio, también sumatoria de torque igual a 0. ¿Dónde aplicamos torque? Donde se nos alumna la mayor cantidad de incógnitas. ¿Se entiende? Sí. Podemos aplicar torque acá, podemos aplicar torque acá, podemos aplicar torque acá. Y el torque es, la sumatoria de torque sería las fuerzas por las distancias que tengo que me generan torque con respecto al punto que yo estoy tratando de averiguar. ¿Sí? Tomamos sentido positivo, horario, sentido antihorario, negativo. ¿Bien? Profe, ¿cuál era el ejercicio que vos recomendaste? Bueno, si lo pueden ustedes tratar de resolver, hagan todos los que sean de equilibrio. Yo les decía el de las esferas, si lo quieren ver, creo que es el 6.7, me parece, o el 6.9 el de ustedes. No me acuerdo cuál era porque yo tengo otra guía más vieja. El que están las dos esferas en un El que está las recipiente. dos esferas dentro, sí. Así después ya entramos en la parte de lo que sería el momento de inercia. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, nos encontramos la semana que viene. No sé si el martes